Bien, bueno, mi nombre es Emilio Rodríguez, soy profesor, trabajo en el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, y para mí es un honor pertenecer al comité académico de esta maestría, que es la primera maestría que todo el mundo lo dice, porque tenemos que creérnosla y tenemos que echarla a andar como sueño, como decía la profesora Eva, del profesor Gustavo, del maestro Gustavo, porque una vez le dimos profesor, pero de una vez después vamos a rectificar, no profesor, sino maestro, que es más grande la palabra. Un fuerte aplauso para el profe maestro también. Realmente, durante toda la semana hemos venido escuchando temas de Estado, políticas de Estado, sistemas educativos. Por las noches, los compañeros de las embajadas que nos han acompañado también han explicado desde su cultura también cómo han implementado sus sistemas educativos. Y hoy en la mañana, bueno, ya cerramos con otras embajadas, como la de Bolivia, la de Ecuador y la parte de Haití y la representación de Nicaragua por la profesora Eva, de los sistemas educativos. Yo no voy a hablar de sistema educativo, porque dentro del programa de la maestría, de este curso introductorio, el doctor Lizardo García explicó el sistema educativo cubano. Por lo tanto, me corresponde, y para mí es un honor que dentro de la delegación cubana me han designado a mí, voy a presentarles un estudio comparado realizado a un programa de la educación no formal de adultos. Es decir, que vamos a la teoría que hemos recibido durante toda la semana, vamos un poco que acercarnos a la práctica. Y desde mi modestia, de presentarles los resultados de una investigación que se ha ido llevando a cabo desde el 2003, hasta la fecha, que próximamente será presentada como una tesis doctoral. ¿Qué programa? Programa de educación no formal de adultos. Primero teníamos que conocer, definir qué era la educación no formal, qué son los programas y los estudios comparados. ¿Y qué estudios comparados se han hecho en nuestra área, en la América Latina? ¿Ya la tecnología está lista? Entonces, desearía que estuviera. Sí. Para mí es un privilegio, y el compañero que me presentaba en la mañana me decía internacionalista. Y he escuchado, es una palabra grande para nosotros los cubanos, con el ejemplo de Che. Y realmente, conversaba en la intervención, en el 99 al 2000, tuve el privilegio de participar un año en Haití en su campaña de alfabetización, donde él me comentaba ahorita, nosotros hemos sido lentos. Ahí nació el Yo Sí Puedo, programa de alfabetización. Ahí se engendró el Yo Sí Puedo, porque ahí se implementó por radio, según sus recursos. Y el primer país donde se implementa en el 2003 es en Venezuela. También tengo el privilegio de haber estado en el primer grupo de cubanos en el 2003 en el estado de Aragua durante 2 años. Durante 2 años implementando el programa Yo Sí Puedo, que aquí fue donde nació. Pero terminando aquí en el 2005, voy para la República de Bolivia, República Plurinacional de Bolivia, y ahí estoy en Chuquisaca durante 1 año, 2 años, en Sucre, con sus municipios y sus lenguas bien complejos, implementando Yo Sí Puedo. Quiere decir que en estos países es lo que me ha permitido, lo que me ha posibilitado, o lo que, como me decía una profesora ayer en el curso de articulación, tengo la cabeza llena de hormigas. Es de cucaracha, decía, ¿no, profe? Bueno, es de chiripa. Por allí tengo a la profesora levantándome la mano. Bueno, el haber estado y el haber podido participar y agradecerle a estos gobiernos que nos hayan dado la posibilidad de implementar nuestro programa Yo Sí Puedo, o que ya es nuestro, no es nuestro, es de toda América Latina, como lo vamos a ver más adelante, me llenó la cabeza también a mí también de chiripas. Y yo dije, ¿qué hacer con esto? Y yo no, el Instituto Pedagógico Latinoamericano, a la cátedra de alfabetización, a la cual pertenezco, a la cátedra de jóvenes y adultos, y ya era un problema que cada día países y países nos solicitaban el programa, y nosotros decíamos, ¿y cómo llegamos allí?
si lo concebimos para la América Latina, pero ya entonces estábamos en África, ya estábamos en países del primer mundo, estábamos en Canadá, estábamos en Nueva Zelanda, estábamos en Sevilla, en España. ¿Y cómo implementar este programa? Entonces ya es una necesidad científica el haber hecho entonces el estudio comparado. Adelante. Listo. Bueno, parece que se arregló la tecnología. No estoy muy adicto a trabajar con la tecnología porque me gusta, como decía el profesor Monedero, el pizarrón y la tiza. Pero bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer un estudio comparado en la educación no formal de adultos. A los programas de educación no formal de adultos es la concepción teórico-metodológica que queremos presentar en la mañana de hoy, pero en sí se ha validado en el programa Yo Sí Puedo de alfabetización. Por lo tanto, sería ingrato de mi parte si no comenzaría diciendo que en 1953, cuando nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, estuvo preso y en su alegato, en su juicio, en Mi Historia de Solverá, él proclama 6 puntos, y uno de esos puntos era la educación, que de inmediato en el 1950, cuando triunfa la revolución, se implementa la campaña de alfabetización, donde fue el primer país libre de territorio, reconocido por la UNESCO como primer territorio libre en alfabetismo en nuestro hemisferio. Ahí demuestran la cantidad de logros que hubo en ese año, la cantidad de alfabetizadores, y se pudo reducir la cifra de un 23,6% de analfabetismo que teníamos aquel entonces a menos de un 3,9%. Hoy en la actualidad estamos en un 0,02%. A partir de esta experiencia pedagógica y de la pedagogía del adulto, nosotros no podíamos quedarnos con las manos cruzadas. Si en el 2000, en el evento de Dakar, se plantean los objetivos del milenio, y dentro de ellos hay 2 grandes objetivos importantes. Bueno, todos son importantes, pero que nos competen a nosotros en esta investigación era el objetivo 3 y 4. Uno, garantizarle la educación a todos durante toda la vida, y el otro era reducir las tasas de analfabetismo a menos de un 50% antes del 2015. El 2015 lo tenemos mañana. ¿Y qué se ha hecho entonces en este decenio? Vamos a ver en adelante. Para eso, si conocemos que en nuestra área latinoamericana, según los datos que nos ofrecieron, lo que nos ofrece el anuario de la UNESCO en el 2011, ahí lo tenemos. La cantidad de analfabetos, de personas, de habitantes o analfabetos o semi-analfabetos que tenemos en nuestra región. Me refiero a América Latina y el Caribe. De ellos, el 64% son mujeres, y más de 110 millones de niños y jóvenes que no continúan o no concluyen su educación, es decir, no se retienen o no permanecen en las escuelas, que esa es latente, la población que va a continuar siendo analfabeta. Por lo tanto, todo esto no es más que las falencias de lo que hemos hablado en estos días, de los sistemas educativos y de las políticas adoptadas, que no han priorizado una educación para mantener una educación permanente para jóvenes, niños, jóvenes y adultos, y en sí la retención y la continuidad de estudio o la prosecución, como se plantea por acá. Por lo tanto, estos son los datos expresados también por la UNESCO. Hoy, con menos del 97%, es decir, que antes de llegar al 2015, los únicos países del área que cumplen con el requisito son Chile y Argentina, y pinto en rojo, o subrayo en rojo, o remarco en rojo, ya aquellos países que hoy estamos libres de polvo y paja, porque ya cumplimos con ese acuerdo. Y ahí están Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, países del ALBA. Es decir, que ya comenzamos a recoger, ya estamos recogiendo resultados, y esta maestría está comenzando. Tiene muchas posibilidades de alcanzar el objetivo antes del 2015. Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay, con riesgo de no alcanzarlo. Brasil, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y la República Dominicana. Y conversaba con mi amigo aquí al lado, con riesgo de no cumplirlo, y él me decía, y no se va a cumplir, tenemos Haití y Guatemala. Es decir, que todavía tenemos preocupación, pero para tranquilidad, tranquilidad no, para orgullo nuestro, ya hay resultados del proyecto ALBA y el proyecto Gran Nacional de Educación, como decía el profesor. Entonces, en el 2003, dentro de las políticas educativas políticas educativas de colaboración, y nuestro comandante en jefe, en el 2003, 1 de mayo, en un acto celebrando el Día de los Trabajadores, expresa
que Cuba tiene un programa gratuitamente dispuesto a la disposición de todos los países latinoamericanos que lo quisieran utilizar. En este caso era el programa Yo Sí Puedo. Y no leo las palabras expresadas por mi comandante, pero que dice, no existe justificación alguna para no poner punto final al analfabetismo, e incluso los países de bajo analfabetismo deben considerar suyo el problema, pues mientras existan iletrados en nuestra América, la responsabilidad es de todos, por elemental sentido de fraternidad histórica y porque la solidaridad mueve montaña. Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, surge el programa Yo Sí Puedo, que lo conocemos todos acá. No lo voy a explicar su metodología porque, bueno, que casi todo el mundo la conoce. Por lo tanto, pero ya hoy son más de 30 países que lo han implementado, uno con resultados ya, como lo hemos visto aquí, y otros que. Por lo tanto, ahí es donde surge la preocupación, es donde se llena la cabeza de chiripa, como decía la profe. ¿Qué hacer cómo implementarlo aquí, cómo contextualizarlo en países del primer mundo, países con plurilingües, en el caso de Bolivia, que veníamos con la experiencia, o íbamos con la experiencia de Venezuela, de acá, que incluso no fuimos solo los cubanos, nos acompañaron con nosotros un grupo de jóvenes del INAJU y del Frente Francisco de Miranda, jóvenes de 17 y 18 años que bien difícil que son los territorios de Bolivia, ahí estaban estos jóvenes también alfabetizando, que sí que el logro no solamente es de Cuba. Por lo tanto, era necesario entonces hacer un estudio comparado. Este autor asume la definición dada por el vietnamita Le Tan Coy cuando dice que la educación comparada es la ciencia que tiene por objetivo identificar, analizar y explicar las semejanzas y las diferencias entre hechos educativos y o sus relaciones con el entorno político, económico, social, cultural, e investigar las leyes eventuales en que los gobiernos en diferentes sociedades y en diferentes momentos en la historia humana. La doctora Rosa María Mazón ayer daba otras definiciones. Usted y la profesora Marisa Capote, la profesora también daba otras definiciones de cómo varios especialistas, por eso yo no quise repetir las mismas, estoy trayendo otras, porque ustedes van a consultar la bibliografía, van a ver varias definiciones de en qué consiste la educación comparada o la ciencia. Porque en algunos lugares, en los grupos de articulación me preguntaban, ¿y por qué usted insiste en ciencia? Porque todo ser humano intrínsecamente aplicamos la habilidad de comparar. Qué muchacha más bonita, esta es más bonita que aquella, qué hermosas son las latinas, porque sacamos la comparación, ¿verdad? Pero esa comparación no es científica, esa es una comparación casual. La científica es la que tenemos que aplicar unos métodos, por lo tanto, les aplicamos como ciencia aquí. Por lo tanto, bueno, para esta investigación nosotros seleccionamos 6 regiones de América Latina, también pensando en Bolívar y en Martí, del río Bravo a la Patagonia, un solo pueblo, nuestra América, y tenemos a Michoacán en México, Matagalpa, Cotacachi en Ecuador, Aragua, Chuquisaca y Jujuy. En estos 6 estados, en estas 6 regiones, bueno, yo tengo el privilegio de haber estado 2 años desde el inicio hasta el final, hasta declarar el territorio, así como objetivo y como observación. Dentro de ellos hay 4 lugares que son de países del ALBA. Tenemos en el caso de Matagalpa, de Aragua, de Cotacachi, de Chuquisaca. Es bueno aclarar que en el periodo, esto fue un periodo de 2003 hasta la actualidad, pero en el caso de Ecuador, que el embajador no está aquí ahora, no fue en el periodo de Correa. Esto fue porque, ¿qué sucede? Que la selección de estas regiones para hacer el estudio comparado se tuvo en cuenta que fueran regiones que tuvieran afrodescendientes, que fueran a personas por la mayor población de personas indígenas, de varias lenguas, zonas costeras, a ver que me ayude mi maestra. Es decir, que no fueran iguales, para poder determinar un grupo de semejanza y de diferencia, cosas comunes o no, para que nos arrojara un grupo de regularidades en este estudio que queríamos hacer, porque era muy fácil si fuera todo igual. Bien, y sobre todo la forma de implementación, porque en estas zonas, en estas regiones, aquí se implementó, por ejemplo, en Venezuela y en Nicaragua como política de Estado. Pero recordemos los venezolanos que cuando se entró aquí, Yo Sí Puedo, no entró por el Ministerio de Educación,
lo asumió el INSEE y era del Ministerio de Educación. Entonces, por lo tanto, ¿quién asumía, quién dirigía ese programa, la implementación? En otros lugares, en el caso de Michoacán, en México, fue por un gobernador, como decimos acá, un gobernador. En el caso de Cotacachi, fue un alcalde, es un cantón en Ecuador. En el caso de Jujuy, fue por un movimiento social, por una ONG que se entra en Jujuy, en Argentina. Es decir, que no son solamente en esos municipios, en esos contextos. No tienen la magnitud como en el caso de Nicaragua y en el caso de Bolivia. También fue necesario consultar un grupo de autores, de especialistas de educación comparada. Aquí quiero hacer reconocimiento a la primera cubana que hace un estudio comparado, la doctora Emma Pérez Tey, en el año 45, que dictó una conferencia en nuestra Universidad de La Habana. Y bueno, ahí tengo un recorrido que he hecho por algunos autores de la educación comparada. ¿Y qué cosa entendíamos entonces por educación no formal? Como educación no formal, entonces, de estudios comparados asumimos el de Max Weber, que es un sociólogo, que dice que la comparación implica la búsqueda de diferencias y semejanzas en el marco de un esquema general teórico que ayuda a la determinación de hechos cruciales. Es decir, a eso vamos, a buscar los hechos cruciales del programa Yo Sí Puedo aplicado en estos países. Y por lo tanto, no lo voy a leer, y esta es la definición que aparece en el anuario de la UNESCO, que se entiende por educación no formal, pero la generaliza. Y yo no quería la general, yo quería la de adulto, que se entiende por educación de adulto. Y es por eso que el autor define como educación no formal de adulto todo programa educativo organizado en un contexto fuera de los marcos de educación formal, con el objetivo de preparar a los adultos para que aprendan a partir de las necesidades reales, individuales y sociales, con variados objetivos, contenidos y métodos y formas de evaluación que posibiliten el aprendizaje significativo para su desarrollo a lo largo de toda la vida. Estamos comparando el Yo Sí Puedo, pero me estoy refiriendo a cualquier programa que un adulto hoy quiera aprender. Ahorita hablábamos, ayer en estos días hablábamos, y si yo quiero aprender a hacer chinchorro, nos reunimos 4 o 5 personas y tiene que haber un instructor. Y eso es un programa de educación no formal de adultos. ¿Y cómo compararlo? ¿Cómo se enseña chinchorro en Carabobo y cómo se enseña a hacer chinchorro en el Amazonas? Ahí es donde va la comparación. Buscar cosas afines. ¿No estamos bien, no? Bueno, entonces, pero también fue necesario entonces hacer una caracterización en qué estado estaban estos estudios comparados en la región dirigidos a los adultos. Los estudios comparados, bueno, se ejercen de manera hegemónica, lo vimos ayer con los compañeros de la UNESCO que decía tantos estudios, tantas tablas, y aparecíamos todos reflejados ahí y decían, y contaron con nosotros, y qué sabemos de esto. No se expresan las metodologías utilizadas. Leemos los anuarios y nos dicen, ¿y qué metodología utilizaron? No se tienen en cuenta las características de las regiones, nos ven a todos por iguales. El sistema de criterios de comparación utilizado no siempre es contextualizado y los macros estudios comparados son realizados por organismos, instituciones e internacionales. Y en el caso de los eventos que se hacen, los congresos de educación comparada con ciertas frecuencias cada 2 o 3 años, bueno, estos no siempre se aprovechan para exponer las experiencias de avanzada. No se alcanzan un consenso en la aplicación de metodologías desde una epistemología de la educación comparada. Y escasos son los estudios realizados en los programas de educación no formal. En el 2004 Cuba fue sede del Congreso de Educación Comparada y solamente se presentaron 8 trabajos sobre la educación de adultos. Por lo tanto, todo esto plantea que hay una insuficiencia en la sistematización de referentes teóricos metodológicos que guíen científicamente los estudios comparados en la educación no formal de adultos desde un estilo coherente, así como un déficit de un sistema de criterios que permitan realizar estudios comparados de los programas que se aplican en la educación no formal de adultos. Todo eso es el estado actual de los estudios. Por lo tanto, se propone una concepción teórico-metodológica con 2 componentes, uno teórico-conceptual y uno teórico-metodológico para realizar el estudio comparado que vamos a explicar a continuación. La concepción teórico-metodológica, bueno, lo teórico está qué entender por educación comparada y qué entender, bueno, educación comparada y estudios comparados, y qué entender entonces qué cosa es educación no formal de adultos y qué cosa es los programas y cómo se implementan estos programas. No voy a profundizar en lo teórico porque eso está explícito. Vamos a explicar cada una de las etapas que se utilizaron para hacer el método comparativo. Okay. La primera etapa la denominamos definición y orientación de la investigación y la caracterización del objeto. ¿Cuál era el objeto? El programa. Para ese programa se determinaron
se caracterizó el programa donde se determina también la lógica de la investigación y la clasificación de este estudio comparado. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de estudio? Es bueno aclarar que toda la bibliografía consultada, toda habla de estudios de sistema, porque la educación comparada, cuando nacen en 1817, a principios del siglo XVIII, está dirigida a estudiar sistemas educativos, a estudiar tendencias y corrientes, como explicaba la doctora Rosa María Mazón, pero ¿y cómo se estudia? Los programas que no están regidos por los ministerios de educación o los sistemas educativos, que son por la vía no formal, no hay nada, no hay bibliografía. Por lo tanto, se propuso, y García Garrido y la doctora Rosa María Mazón en su tesis proponen cuatro tipos de niveles de alcance de estos estudios comparados. No se ajustaba a esta investigación. Por lo tanto, hubo que crear o elaborar 3 propuestas para, según el tipo de programa que se aplique y cuál sería su alcance. En este caso, lo vamos a ver más adelante, que es el tipo 3, que es un solo programa, pero implementado por varios agentes. El otro caso es el carácter y sentido de la comparación, la selección de los métodos a emplear. Ya hemos hablado que se utilizan los mismos métodos de investigación, lo único que se incluye es método comparativo. Y está la determinación de los criterios de comparación, que más adelante vamos a ver. Y la fuente de información, muy importante, y yo conversaba con el grupo que articulábamos. Siempre la fuente, puede haber 2 tipos de fuentes, la oficial y la no oficial. Y tienen que ser bien preciso en dónde van a seleccionar los datos que van a utilizar en la fase descriptiva, porque cualquiera no pueden asumir cualquier tipo de información. Por lo tanto, este autor determinó como Tertium Comparationi o sistema de criterios de comparación un conjunto de elementos estructurales interrelacionados, flexibles, funcionales y procesales que se utilizan para establecer la semejanza. Es decir, ustedes son los propios, cada investigador debe determinar cuál va a ser su variable, sus dimensiones y su sistema de criterios para poder establecer los indicadores para poder vaciar sus tablas, como las propuso Marco Antoine Julien de Paris en 1817. Bien, esto es el sistema de criterios. En el caso de la educación comparada, bueno, el programa Yo Sí Puedo, hay que tomar en cuenta los contextos sociopolítico y lo económico para hacer el estudio comparado. En este caso, este autor seleccionó lo geográfico, lo social, lo pedagógico, lo político, lo económico, lo pedagógico y lo psicológico. Y esto se deriva de un grupo de subdimensiones, que creo que se puede ver mejor aquí. Por ejemplo, en el caso geográfico, si estamos en 7 países, o en 6 países que estamos estudiándolo, en 6 regiones, yo necesitaba saber cómo es el acceso a esas regiones, el grado de extensión del territorio, el conocimiento diferencial regional, el nivel de atención a las zonas rurales, la definición de esas áreas a alfabetizar por etapas, y así sucesivamente la situación demográfica, la migración. Y nos reíamos el otro día echando broma en el grupo de articulación, porque yo decía, ¿cómo yo voy a trabajar, cómo yo voy a garantizar la enseñanza primaria en la zona aquí me decían, yo puse el ejemplo de Amazonas, pero otro me decía de aquí del Zulia? Si me brincan los colombianos para acá o se me van los venezolanos para Colombia, que es nada más que muchas veces estos países es cruzar nada más que un río, y buscan empleo, entonces no declaro nunca un territorio ni libre del alfabetismo, ni le garantizo el nivel primario a todos los estudiantes. Otro, por ejemplo, bueno, ahí está lo político, que entran los sistemas políticos, entra el sistema educativo, pero entra también el sistema de salud, porque yo no hago nada con alfabetizar si la gente no escucha ni ve y son mayores de edad. Tengo que saber cómo se lo va a garantizar. Lo social entra lo lingüístico, lo cultural, el género, lo etario y la unidad de la diversidad. Y un logro que tuvo Venezuela, además quiero reconocer aquí en plenaria, que es el único país que ha atendido la unidad y la diversidad con este programa, porque es el único país que ha hecho el método Yo Sí Puedo en braille, el único en braille. En los demás países no. Salud, ese reconocimiento de ustedes. Pero con la experiencia cubana y de la pedagogía cubana que hemos dicho, entramos también en las cárceles. ¿Cuántas veces no tuve que entrar yo a la cárcel de Tocorón? Bueno, ahí tengo a Marlene, que desde el 2003 estamos ahí trabajando en eso. Y había que alfabetizar, y en todos los estados había que hacer. Pero esa misma experiencia se llevó a otros lugares. ¿Pero dónde se llevó esta experiencia? En los países del APA. Porque cuando llegas a Michoacán, en México, y cuando llegas a Cotacachi, en Ecuador, que en aquel entonces no estaba Correa, y cuando llegas a Jujuy, en la Argentina, ahí no se tomó en cuenta la diversidad.
Y mucho tampoco se tomó en cuenta los países, las personas que hablaban quechua en esa zona de Jujuy y no podían entrar porque el programa estaba en español. Pero en el caso de Bolivia fue el primer país también que se hizo en tres lenguas, en castellano, aymara y quechua. Aplauso para ellos. Y si no recordamos mal, cuando se implementó Yo Sí Puedo Aquí, venía grabado por profesores cubanos. Y recuerdo que una vez en una clase decía, y disculpen las anécdotas porque nos tenemos que contextualizar, decía, un pomo, y me decían, ¿y qué cosa es un pomo? Porque en las clases aparecía la palabra pomo, un frasco, pero ya cuando llegamos, aquí sí se comenzó el pilotaje en Bolivia con el mismo que teníamos nosotros aquí. Pero ya había que hacerlo en quechua y había que hacerlo en aymara. ¿Y quiénes grabaron las clases? Y eso nos sirvió de experiencia. Los propios personas, los nacionales de esos contextos. Se hacía un casting de profesores y todas estas clases, son testigos de esto quizás, son grabadas por esos profesores. E incluso las de Yo Sí Puedo Seguir y Ya Puedo Leer son grabadas, firmadas por los propios nacionales de todos esos 30 países que les expliqué ahorita ahí. En el caso de Nicaragua no, Nicaragua aplicó el mismo que tenemos aquí, que es una dificultad que sale a relucir en el estudio comparado. Bueno, y ahí va lo psicológico. En lo psicológico teníamos que ver lo cognitivo y lo instructivo y lo motivacional y afectivo. ¿Cómo entra la persona adulta que no sabe leer y escribir, que te habla, sobre todo en Bolivia, las cholitas que te entran con la cabeza en bajo y no te miran de frente? Cuando aprenden a leer y a escribir, ya son otras personas. Ya pueden participar en la vida social y política de su contexto y de su comunidad, sus aayus. Bien, por lo tanto, en esta etapa, bueno, decíamos que el estudio se caracterizó en una tercera etapa, fue con carácter explicativo. Y aquí quiero explicar algo también, yo también. Los estudios comparados, desde sus inicios, muchos se caracterizaron por ser descriptivos, y lo vemos en los libros de la UNESCO, puros cuadros, y no me dicen causas y efectos de esos estudios. No, aquí hay que y los convoca a todos, no quedarnos en la fase explicativa, hay que llegar a la fase proyectiva, como ha explicado la doctora Rosa María Mazón y todos los profesores que me han antecedido, teniendo en cuenta lo histórico, lo contextual y lo proyectivo. Es muy fácil llenar cuadros y dejarlo ahí, frío. ¿Y qué nos dicen? Hay que aprender a leer esos bases de datos. Entonces, bueno, la variable, las dimensiones que se utilizaron y la fuente. Aquí se estudiaron las constituciones de todos estos países, las leyes, las resoluciones y todo lo legislativo. En la segunda etapa, que ya es en sí el estudio comparado, donde se aplican las 4 fases del método comparativo, donde comienza el estudio descriptivo, lo valorativo, lo explicativo y lo comparativo. Es decir, ya es el estudio, la interpretación y la comprensión de esas tablas, que son casi 42 páginas, describiendo esos 7 países, desde la llegada, desde el programa hasta que se declara el territorio libre de analfabetismo, y todo eso aparece ahí. Esa fue la método. En este caso, bueno, se tomó en cuenta, ahí están los resultados de esta primera etapa, en los periodos que se trabajó. Estamos terminando la investigación. Y esta es la tercera etapa, que es la más difícil. ¿Cómo elaborar entonces, evaluar este estudio, después de haber hecho la justaposición, y hacer entonces un informe conclusivo? Y es donde tengo que tomar partido, donde tengo que tener en cuenta todo lo que he estudiado y todo. Ahora, ahí se va a decir si el programa tuvo efectividad, tuvo éxito o qué le faltó, cuáles fueron las falencias que tuvo el programa, y si se proyecta aplicar una nueva política o otro tipo de programa. Por lo tanto, bueno, estos son los resultados ya de la investigación, bueno, que tiene un carácter transformador como instrumento cultural y solidaridad. Eso no es más que no se puede negar. Posibilitó el incremento de las organizaciones sociales en las comunidades y la participación activa de todos sus miembros. Es realmente que en muchos países, cuando se aplica Yo Sí Puedo, todo el mundo participa. Permitió el rescate de las realidades culturales auténticas, desde la preservación y las tradiciones, de la consolidación, el legado histórico mediante los contenidos de las videoclases. En cada país se muestra la cultura. Yo recuerdo, mira, a mí no se me va a olvidar nunca, en un municipio, en Sucre, no recuerdo el nombre ahora, profe. Es muy lejos y muy distante de la capital. Y tengo imágenes, se las puedo poner. Cuando por primera vez ese grupo de personas veían la televisión, en pleno siglo XXI, porque ¿qué sucedió? Teníamos que llegar a todas las zonas de silencio,
¿Y con qué energía eléctrica? Si más del 85% de la población de las comunidades en Sucre no tenían corriente y el programa tiene un soporte audiovisual, entonces había que poner, y se instalaron 10.600 paneles solares con el apoyo de Venezuela y de China para que todas las comunidades... Todo esto es resultado del ASBA. Y cuando uno le ponía, yo tengo un video tomado que presenté en un evento de pedagogía que se llama "Y se hizo la luz", porque no es la luz solamente eléctrica, porque vieron por primera vez el foco o la bombilla, como le llamen por acá, pero solamente la luz del conocimiento y la luz y la televisión, ver otra. Es que miren, como decíamos, mi mundo es mi burra, mi esposa y mis 12 hijos, porque nunca he salido de este cuartón. Y cuando le pones en la televisión las clases, otras culturas de otros países, lo estoy extrapolando, lo estoy paseando. Bien, posibilitó la vinculación participativa de la fuerza militar. Y aquí, yo recuerdo que yo acá en Venezuela no caminaba ni una cuadra si no iba acompañado por un militar en aquel entonces. Porque nos acompañaron a repartir los televisores en helicóptero a todos los municipios, a entregar los lentes a todo estado de las Fuerzas Armadas. Además eran los custodios de los equipos. ¿Recordarán aquello, no? Bueno, en el cuartel PAE, en la brigada 42, por primera vez los viejitos, cuando se hizo el plan piloto ahí, en el mes de julio, decían: esta es la primera vez que yo entro a un cuartel y no me cañonean ni me apuntan con la bayoneta. Esas cosas hay que escribirlas, porque eso no se puede quedar así en el aire. Porque si siempre nos atacan, y ahora me están abriendo las puertas para enseñarme a leer y escribir, y me regalan lentes de contra. Bueno, es innovador, flexible, capaz de adaptarse a la variedad de situaciones geográficas, culturales, étnicas, así como contextos rurales y urbanos. Tiene como soporte el uso de la tecnología, razón por la cual es más efectivo, económico y garantiza el acceso equitativo, que las clases le lleguen a todos por igual. Fue asumido como política en Estado, apoyado por acuerdos constitucionales en los países que integran en el ASBA. Y es por eso que son los únicos que pintan de rojo ahí y los otros no pueden, que es lo que criticaba el compañero haitiano. Posibilitó la atención directa de los participantes para su reconocimiento y otorgarle su carnet de identidad. ¿Se acuerdan que tampoco tenían carnet de identidad? Pues había su cédula, mejor dicho. Entonces era la cedulación. No solamente me enseñaste a leer y escribir, no solamente me regalaste lentes, sino que me estás haciendo persona para yo poder ejercer mi derecho al voto como ciudadano de este país. ¿Cuántas cosas han salido a relucir a partir de un estudio comparado a un simple programa que venía a enseñar a leer y aprender? Y facilitó la atención médica de todos los necesitados, porque también se operaron la misión Milagro. Bueno, esas son las cosas, los logros. Pero también hubo cosas que obstaculizaron. ¿Y cuáles obstaculizaron? El no cumplimiento de la concepción teórica metodológica para la implementación del programa. Por ejemplo, en México, en Michoacán, de Ocampo, son 113 municipios y se le aplicó el pilotaje en los 113 municipios. Así no se puede, porque no me da tiempo monitorear, no me da tiempo supervisar y no sé cómo poder contextualizar el programa. La falta de voluntad política de los gobiernos es otro problema serio, lo que impide, y me lo decía el amigo haitiano por acá, lo que impide el apoyo y la participación de los docentes. Y recuerden también, como estamos dando logros y estoy aplaudiendo, el magisterio venezolano en el 2003 no se incorporó al programa Yo Sí Puedo, porque tenía miedo que los cubanos le quitáramos el puesto. Por lo tanto, hubo que preparar a los muchachos de Frente Francisco de Miranda. Pero ¿qué experiencia llevamos para Bolivia? Y esto sale a relucir del estudio comparado, que cuando llegamos allá nos sentamos con el ministro Paxi en aquel entonces y le dijimos: aquí hay que sacar una ley para los maestros, porque a nosotros lo que nos interesa es que los maestros se incorporen. Al momento, una resolución ministerial que decía que todo maestro que se incorporara y que facilitara su aprendizaje a un grupo de alumnos, de 20 alumnos, tenía un crédito de 30 puntos que valía más que ser licenciado. El 100% de los maestros urbanos y rurales se incorporaron al programa. Pero eso lo da la experiencia. Si no, volvemos a pecar lo mismo que como pecábamos aquí. En la escasez de recursos para la implementación del programa en las zonas de silencio en muchos lugares también. La apertura de un número elevado de grupos, bueno, ya lo habíamos visto, la falta de motivación de los participantes y la confianza de los programas que dirigidos. La no existencia de orientación metodológica, esto es un problema serio que hoy se está trabajando en mi instituto, en nuestra institución, por el hecho de que todavía no tenemos lugares donde no hay electricidad
y no hay acceso a un panel solar, y cómo entonces alfabetizar si el programa es a través de soporte audiovisual, y que hoy ustedes tienen ese problema porque ya los videos no sirven, ya los VH no sirven, los televisores están rotos. Esto es un problema que hoy contamos con esto. Por lo tanto, todo esto ha permitido que hoy el programa ya se ha contextualizado en los países que ustedes ven ahí, en Bolivia, en inglés, en Granada, con Yes I Can, en Colombia, en Paraguay, en guaraní, en Uruguay, en Bolivia, con Ariño Catina, Jihuatasea Kiwa, Wimwen Capaz, para Haití y Timor-Leste. Y me falta Australia, porque ahora estamos en Australia, que tenemos un paisano que está por allá, el profesor Charles, que está trabajando por allá para hacerlo, en Tanzania y en otros países. Y no puedo terminar sin tomar como referente el postulado martiano que dice: puesto que a vivir viene el hombre, la educación ha de prepararlo para la vida, y esa es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Buenas tardes.